Muy buenos días para todos, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Soy Ángel Ruiz. Como verán, ya pasamos los 1000 seguidores. Muchísimas gracias por sus apoyos, les estoy grandemente agradecido. En esta ocasión tenemos para ustedes una leyenda andina peruana. Muchos de los nombres de nuestros pueblos se originaron debido a sucesos de hechos y o circunstancias que ocurrieron en su momento en dichos lugares. Sucesos que con el pasar del tiempo se volvieron leyendas. Tal es el caso del nombre de este pueblo que en breve narraremos y que según sus antiguos moradores, el nombre de este pueblo nace debido a una historia de amor. Presta atención porque al final de la narración haremos 3 preguntas. Escuchemos. La villa de Churín es la capital del distrito de Pachangara, provincia de Ollón, departamento de Lima. Está ubicado sobre la margen izquierda del río Huaura, a 2.258 metros sobre el nivel del mar. Churín se encuentra ubicado en un punto estratégico. Desde aquí, la carretera se interna en los Andes, hacia un sinnúmero de poblados tradicionales. Churín es conocida mundialmente por las propiedades medicinales y relajantes de sus baños termales. La leyenda de la Mamawarmi. La historia dramática de la princesa Urpi empieza hace unos 400 años, cuando llegó a estas tierras un intrépido capitán español, que luego se apodera de su corazón y se vuelve dueño de sus caricias, naciendo un niño como fruto de ese amor. El cacique Runacachi, que quiere decir hombre sal, vivía en esas tierras y con su esposa tuvo una hija. Ella creció entre retamas y eucaliptos. Le gustaba sumergir su delicado cuerpo en el río, conversaba con las aves y contemplaba a los cóndores. En el día, el Inti la admiraba y durante la noche, la quilla envidiaba la belleza de la Urpi. Pero el destino quiso que llegara a Churín el conquistador bárbaro, con yelmo y coraza, espada de acero y grandes botas, montando un brioso caballo. La gallardía del soldado impresionó a Runacachi, quien le dio hospitalidad y especialmente agradó a la princesa. El jefe ibérico estaba acompañado por soldados y su misión era encontrar oro y plata y cuanto objeto de valor que pudiera engrosar las arcas de Francisco Pizarro, tesoros que más tarde envió al poderoso rey de España. Los españoles venían cansados. Habían viajado por caminos de herradura desde Pachacamac por la costa hasta la sierra. Runacachi hizo honores a los hispanos y en señal de hospitalidad ordenó a su hija atender a los guerreros. Pasaron los días y el capitán se enamoró de la candorosa Urpi, de sus largos y sedosos cabellos, de sus ojos almendrados y oscuros como la noche, de su piel cobriza y reluciente como el cobre pulido, de sus formas femeninas exquisitas y sensuales. El romance fue apasionado. En él se mezcló la fuerza guerrera española con la candidez de la hermosura india, en lo que quizá fue uno de los primeros mestizajes en nuestras tierras. Pero él tuvo que partir para responder a la orden del veedor don Miguel Astete, pero prometió volver mientras su amada Urpi se quedó llorando desconsolada. Los días transcurrieron y Urpi vio desesperada cómo crecía en su interior la palpitante nueva vida. Como tenía miedo a la furia paternal, acudió a su madre,
Ella le aconsejó: escóndete en la cueva rocosa, tachonada de musgos y estalactitas de exóticas y misteriosas figuras. Allí enviaré a atenderte. Nació el bebé y creció como también lo hizo la cólera de Runakachi, que juró vengarse del español que violó su confianza y lo avergonzó ante su pueblo. Diligentemente preparó una flecha y untó con veneno vegetal y esperó. Pasaron los meses y años, pero el recuerdo no murió, y un buen día retornó el capitán. La madre de Urpi, atenta, le hizo saber que su amada estaba en la gruta. Hacia allá fue el noble español, pero Runakachi lo siguió sigiloso entre árboles y rocas, como un puma que va tras su presa. El jefe hispano llamó a su amada. ¡Urpi!, le gritó emocionado. Ella salió corriendo con el niño en brazos, se agitó y clamó: ¡Churique, Churique!, que quiere decir tu hijo. Runakachi observó y sus ojos se nublaron por el odio y la humillación. Templó el arco con la flecha asesina y lanzó el certero dardo que cruzó el aire hiriendo mortalmente al niño. Un grito desgarrador brotó de la aterrorizada Urpi mientras su hijo moría, y su amado, con los ojos desorbitados, trató de empuñar su espada, pero Runakachi se esfumó como un fantasma dentro del follaje. Ella cogió el cuerpo sin vida de su hijo y se internó en la caverna cubierta de musgos y helechos, quedando como recuerdo el agua que gotea perenne de la roca, como si llorara desconsolada y eternamente por el niño. De esta manera, el poblado fue conocido con el nombre de Churique, que significa tu hijo, pero como sucede con los nombres quechuas, con el correr del tiempo, se fue modificando hasta que quedó con el nombre de Churín. Se dice que desde entonces los apus, dioses protectores del aire, agua, tierra y vegetación, cuidan a la misteriosa Urpi, confiriéndole inmortalidad y permitiendo que en las noches de luna llena aparezca entre las rocas en la gruta Mamawarmi, que quiere decir mujer madre. Desnuda y de larga cabellera aparece la bella princesa, recordando ese amor inquebrantable hecho leyenda, más fuerte que la vida y la muerte. Entre los atractivos turísticos de Churín se encuentran varias pozas termales que se encuentran en el mismo pueblo, y precisamente uno de los más visitados por sus propiedades medicinales y relajante es el complejo termal de la Mamawarmi. Y colorín, colorín, colorado, esta leyenda se ha terminado. Y bueno, pues mis amigos, ahí estaba la leyenda de la Mamawarmi. ¿Te gustó? Bien, entonces, la primera pregunta es: ¿con qué untó la punta de su flecha el cacique Runakachi para esperar al capitán español? Repito, ¿con qué untó la punta de su flecha el cacique Runakachi para esperar al capitán español? La segunda pregunta es: ¿qué significa Runakachi? ¿Qué significa Runakachi? Y la tercera pregunta es: ¿ya te suscribiste? ¿Ya te suscribiste? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima edición. Saludos y buen día.